Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Inciertos, yo diría. No ha pasado todavía todo el furor, los correos que se mandaban, los mensajes por Facebook en los que terminábamos peleando con la familia mismo porque yo quiero que gane este, yo quiero que gane este, y al último ganó este y no ganó este, entonces unos están felices, otros contentos, otros están tristes, estamos desilusionados, otros. Entonces, yo me ponía a pensar que la incertidumbre no es solamente cuestión de política o de quién gana o quién pierde, es una condición con la que tenemos que lidiar todo el tiempo, es no estar seguros de lo que va a pasar. A veces tomamos decisiones pensando o imaginándonos o queriendo que lo mejor va a suceder, creyendo que va a suceder. Tomamos decisiones económicas, muchas veces nos casamos con esa expectativa, compramos una casa, lanzamos un negocio, siempre con la expectativa de que va a suceder lo mejor, de que va a pasar lo que esperamos, lo que queremos. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando hay incertidumbre, cuando hay, como dicen en inglés, como setbacks, como que todo se nos viene encima. ¿Qué sucede en esas situaciones? Y yo creo que es una palabra también para la situación en la que vive nuestro país. Muchos de nosotros pensamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso para mí? ¿Qué va a pasar con mi gente? ¿Qué va a suceder? Todas esas cosas. Y es muy fácil si no tenemos cuidado, meternos en ese cuento e irnos sumergiendo ahí. Si usted ve televisión y lee las noticias y todo eso, como que más y más y más se va hundiendo. Y es fácil caer en esa nota de depresión, de qué va a pasar, de que esto es lo peor, qué vamos a hacer, se va a acabar el mundo. Pero ¿sabe qué? Para Dios esto no es nuevo. De hecho, Dios lleva miles de años lidiando con gente como ustedes y como yo, que vivieron situaciones así. Y ¿sabe una cosa? De alguna manera u otra, no se acabó el mundo, no fue el fin, no fue lo peor, y aquí estamos. No solamente eso. Aún en la peor circunstancia, en la mayor desilusión, aun cuando todo parece como que no va para ningún lado, Dios todavía tiene algo que quiere que hagas. Dios no ha terminado con el mundo y Dios no ha terminado contigo. Cuando las cosas se ponen inciertas, Dios sigue siendo cierto y Dios sigue siendo un Dios que te manda a hacer algo. Pero muchos de nosotros somos prontos a hacer, pero antes de hacer tiene que pasar algo y quiero hablar con ustedes de eso en esta tarde. Voy a estar entre el segundo libro de las Crónicas de Israel, se llama así, Segunda de Crónicas, capítulo 26, y después voy a pasar al profeta Isaías, pero para que entendamos lo que Isaías habla, tengo que contar la historia de lo que pasó en el reino de Judá. Entonces, si usted no tiene su Biblia ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Otra vez, el nombre correcto de este libro es el segundo libro de las Crónicas de Israel. En todos los reinos en ese entonces había personas que eran los cronistas, los que se encargaban de escribir todo lo que pasaba. Cada vez que había una guerra, cada vez que había un desafío, cada vez que había una ley, ellos escribían todo. Entonces en Israel hay dos libros que nos cuentan lo que pasó en el reino, las Crónicas. Para contarles un poquito de lo que está pasando, en este momento Israel se encuentra dividido en dos. Con el rey David, a través del rey David, que fue el rey más grande que tuvo Israel. ¿Por qué estudiamos a David? ¿Por qué hablamos de Israel? Porque Jesús, el Salvador del mundo, fue israelita, vino de Israel, vino de la descendencia de David. Por eso es importante que nosotros estudiemos en la Biblia la historia. Dios quiere que sepamos algo de la historia de este pueblo. Pero con David, Israel creció a su máximo esplendor. David tuvo un hijo y cuando ese hijo murió, el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El del norte se llamó Israel y el del sur se llamó Judá.
Esos dos reinos pronto empezaron a tener sus propios reyes, sus propios conflictos, su propia desobediencia a Dios. Y Dios empezó a permitir que vinieran otros reinos, los asirios, los babilonios, los persas, y empezaran a acosar a los que eran el pueblo de Dios, fueran los israelitas o los del reino de Judá. El reino de Israel, el norte, fue el primero en que cayó ante la dominación y el poder extranjero. El reino de Judá se mantuvo unos años más y luego cayó también y vivieron por muchos años más en esclavitud y sometidos a reinos extranjeros. Y fue en este momento de la historia, antes, cuando ya había amenazas sobre Israel y faltaban unos cuantos años para que cayera Judá, que Dios mandó a un profeta muy especial. El profeta Isaías. ¿Quién era un profeta? No era un loco que andaba por ahí hablando cosas y todo el mundo miraba. No, era un hombre que hablaba en nombre de Dios. Esa es la definición de profeta de la Biblia, un vocero de Dios. Este vocero Isaías fue muy importante porque Isaías, de hecho, en el Nuevo Testamento no hay otro profeta que se mencione más que Isaías. En Isaías se encuentra una cantidad de profecías, de palabras que hablaban de la venida de un Salvador. Cientos de años antes, Isaías habló de que iba a venir uno que se iba a llamar Jesús. Entonces, el libro de Isaías es muy importante. Es tan importante que Jesús, en su primera aparición pública, en una sinagoga ahí, en su tierra natal, lo pararon al frente para que hablara y le dieron el libro del profeta Isaías. Y Jesús lo leyó, lo puso allí y empezó a predicar y hablar sobre el profeta Isaías, un profeta muy, muy, muy importante en la vida, en la historia bíblica. Pero no siempre fue así. De hecho, yo creo que el comienzo de Isaías se parece mucho a lo que están viviendo muchos de ustedes en este día. Se parece mucho a las circunstancias de Isaías a lo que estaba pasando en ese momento en Judá, en el reino del sur. Miren lo que estaba pasando en el capítulo 26. Está hablando que subió al reino el rey Usías. No vamos a leer quién era exactamente Usías, pero miren lo que dice. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Lo primero que escuchamos de Usías es que hizo lo correcto. Y insistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era el profeta en ese momento ahí, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, ¿qué pasó? Lo prosperó. Entonces tenemos a Usías, un rey que subió al trono de Judá, y Dios lo prosperó. ¿Pero por qué? Porque Usías buscó de Dios. Pero no solamente una búsqueda casual, una búsqueda persistente, anhelando, queriendo de Dios. Por toda la Biblia vemos este tema de que cuando uno busca a Dios y se mete con Dios, es como que Dios se encuentra con uno allí. Así hizo Usías y Dios lo empezó a bendecir, Dios empezó a prosperarlo, a multiplicarlo. Lean todo ese capítulo, habla de que el hombre se convirtió hasta en ingeniero, empezó a construir unas armas de guerra todas sofisticadas, eso tipo de Lord of the Rings, ¿se ha visto la película? Así con catapultas y todo. Era temible Usías ante sus enemigos, pero mire lo que pasó. Salto hasta el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enorgulleció, se enalteció, se llenó. Llegó el momento en que Usías miró su reino y dijo: ¡ay, qué grande mi reino! Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he logrado. Se enalteció y se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Es muy fácil cuando las cosas nos van bien, cuando la gente nos reconoce, cuando somos conocidos, cuando tenemos dinero, es muy fácil pensar: todo esto lo he logrado yo. Y en la Biblia hay ocasiones, hay una historia, por ejemplo, que Agustín mencionó hace 8 días, del rey Nabucodonosor, que por su arrogancia, allí mismo, Dios lo tocó y se convirtió en un animal casi. Se enloqueció por su arrogancia. Y tal vez nosotros no somos reyes
Pero cuando confiamos mucho en nosotros y nos enorgullecemos mucho en nuestros logros, y eso puede suceder hasta a mí aquí. Porque esto es glamoroso, eso subirse aquí, que estén en una cámara y que hay 2 pantallas allá, y que lo estén viendo a uno y que lo estén mirando y que le estén creyendo todo lo que uno dice. Eso es glamoroso y uno puede llegar a pensar, ay Dios mío, mírenme, me están mirando, me están escuchando, se están riendo de mis chistes. Y pensar que la vida consiste en esto, que por esto soy importante, que por esto valgo. Y entonces el día que no tenga esto, ¿qué va a pasar con mi corazón? Uzías se enorgulleció, se enalteció. Miren lo que hizo por ese orgullo. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Yo les he compartido antes, en ese momento existía el templo. El templo era un edificio no muy grande, y tenía 2 cuartos principales, un patio alrededor. Entonces, cuando usted iba a entrar al templo, antes de entrar aquí a la izquierda había un altar donde se mataba el animal, se quemaba, se sacaba la sangre y se ofrecía la sangre. Ya les voy a decir a dónde, pero aquí es importante este lugar en este momento porque era un lugar donde estaba ardiendo, donde se hacía el sacrificio. A la entrada al primer cuarto, era un cuarto pequeño, había una mesa aquí, todo era de madera cubierto de oro. Bien interesante, entre más cerca estaban del lugar santísimo, que era lo más profundo, más puros tenían que ser los materiales. Este altar era de bronce, pero esta mesa, este candelabro que había aquí y este altar del incienso que había aquí eran de oro. La mesa era para que todos los días los sacerdotes pusieran pan allí fresco para Dios. Entraban también y cambiaban el aceite, le echaban aceite a las lámparas y ofrecían el incienso delante de Dios. Y el incienso, dice el autor de Hebreos, que representaba las oraciones del pueblo que subían delante de Dios todo el tiempo. Entonces, todos los días había un sacerdote que lo escogían por suerte y él entraba y cumplía su labor, que era cambiar todo el pan, asegurarse que hubiera suficiente incienso y llenar las lámparas de aceite. Me imagino que también barrería o trapearía, limpiaría por ahí. Esa era su labor. Y solamente ese sacerdote que era nombrado al azar podía entrar allí. Y una vez al año también, aquí detrás del incensario, había 2 cortinas así casi pegadas, que cuando se abrían daban paso a una caja, a un cofre, cubierto de oro, que era el arca del pacto. Este era el lugar más importante. Sobre el arca, la tapa del arca, era un rectángulo también de oro. Había 2 ángeles, 2 estatuas pequeñas de ángeles que con sus alas cubrían sus rostros y estaban parados uno al frente del otro. Y allí donde se pegaban, se juntaban sus alas, ahí era que el sacerdote derramaba la sangre del cordero y Dios allí en ese lugar se encontraba con el pueblo y perdonaban los pecados del pueblo por la sangre que se ofrecía ahí. Es algo fascinante. Entonces, el sacerdote entraba todos los días a cambiar todas las cosas, pero una vez al año allá. Y miren lo que hizo el rey Uzías. Dios había establecido, y tenemos pasajes enteros en Levítico, en Éxodo, esos libros por allá atrás al principio de la Biblia que hablan de las normas, de las reglas que debe seguir el pueblo y el sacerdote para poder entrar y ofrecer el sacrificio. Y miren lo que dice aquí. Entonces, versículo 16, cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar y quemar incienso? Los sacerdotes. Y entró tras él corriendo. Yo creo que apenas se dio cuenta el sacerdote Azarías, salió corriendo y tras él 80 sacerdotes y se le opusieron, le dijeron: Uzías, no. Pero más pudo un hombre terco, obstinado, arrogante que 81 sacerdotes. Y le dijeron: sal del santuario, final del versículo 18, porque has prevaricado, has ofendido, has pecado contra Dios y no te será para gloria delante de tu Dios. Entonces, cuando Uzías escuchó eso, ¿sabe qué dice aquí? Teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira.
Ya no solamente la arrogancia que le había llevado hasta ese punto, sino la ira de que cómo se atrevían unos sacerdotes a decirle que no al rey. ¿Sabe qué pienso a veces? Hombres, así somos nosotros en la casa a veces. ¿Cómo se atreven a llevarme la contraria? ¿Cómo se atreve esta mujer a no hacerme caso? ¿O cómo es que va a dudar de lo que estoy diciendo? Como si ella tuviera menos cerebro que yo. No, ella tiene el medio que le falta a usted y que sería incompleto sin usted. Pero a veces la arrogancia llega a ese momento. Y este hombre dijo, ¿cómo me van a hacer eso ustedes a mí siendo que yo soy el rey? Y miren lo que dice. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ni siquiera pudo terminar de hacer lo que tenía que hacer. Ahí dentro del templo, dentro del lugar santo, le cayó la lepra. Y la historia termina, no la voy a leer, diciendo que ahora no solamente tuvo que salir corriendo de ahí porque había violado la ley de Dios, sino porque era leproso y ningún leproso podía ni siquiera acercarse al templo. Y tuvo que vivir el resto de sus días por allá en una casa, ni siquiera en el palacio real. Su hijo tuvo que gobernar en su lugar y murió por allá lejos y olvidado, Uzías. Entonces Isaías capítulo 6 dice así: en el año en que murió el rey Uzías, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. El borde de su manto cubría el templo. Y es bien interesante que donde Uzías había fallado, en el templo de Dios, Dios viene ahí mismo al profeta de Dios que estaba llevando la carga de ser el mensajero de Dios, que estaba viviendo con todo el pueblo, la incertidumbre de pensar, ¿ahora qué va a pasar? Había la esperanza de que un rey que había sido bueno, que había temido a Dios, que había buscado a Dios, que Dios nos había bendecido, se nos murió y murió deshonrado. Murió como un villano, murió olvidado, murió de la peor muerte que había podido morir. Completamente humillado. Pero ahí, en su incertidumbre, en no saber lo que iba a pasar, lo que seguía en su vida, Dios se encuentra con Isaías en el templo. Y Dios le dice, Isaías, yo soy Dios y todavía tengo algo para ti. Yo no sé dónde tú estás, como dicen en Puerto Rico, o dónde estás tú, como decimos acá de este lado del mundo. Yo no sé dónde estás. ¿Qué está pasando por tu corazón? La derrota que sientes, la incertidumbre, el dolor, yo no sé. Pero Dios quiere encontrarte allí, en ese lugar. Dios empieza a darle una visión a Isaías y la visión que Dios le da, aunque Isaías no dice dónde estaba corporalmente, empieza a ver algo y lo que Isaías ve es como que el templo de Dios cobrará vida. Que Dios estaba a punto de enseñar a Isaías, este no es simplemente un edificio, este es un lugar donde yo me encuentro con mi pueblo. Este es el lugar de mi habitación, este soy yo. Y Dios le dice, Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y me encanta este comienzo porque es como si Dios dijera, ¿sabes qué? Isaías, no importa por lo que estés pasando, yo estoy sentado en el trono. Yo sigo en control absoluto, total, de todo. ¿Sabes una cosa? Yo te voy a decir hoy, tus problemas que parecen hoy que no tienen solución, que no tienen salida, que llegaste al fin, que no hay más para ti, que no hay solución, que no hay nada más. Déjame decirte que un día cuando tus problemas no estén, un día cuando tú no estés, Él todavía va a estar y Él todavía va a reinar.
No importa lo que decida Washington, no importa lo que hagan los gobiernos, reyes, tu jefe, tu esposo, tu esposa, nadie, Él reina sobre todos, sobre todos. No hay nadie que se le pueda resistir, no hay nadie que le pueda decir no. Él no conoce derrota. Él es Dios. Y aunque tú no tengas respuestas, aunque tu corazón siga anhelando los sueños que no lleguen, y tal vez nunca lleguen, y tal vez nunca entiendas por qué, porque Dios no prometió que te iba a explicar todo lo que pasa en tu vida jamás. Él sigue siendo Dios. Y cuando los poderosos, los fuertes, los ricos no sean más que un nombre en una página de la historia, Él seguirá siendo Dios y Rey. Y lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Yo, Isaías, en el año en que murió Usías, en el año de esa tragedia, no solamente ese año, años que vivió ese hombre con lepra, hasta que murió. Yo me imagino que a ese entierro no fue nadie. Y la tristeza se sintió por todo el reino. De alguien que prometía ser grande, que prometía hacer grandes cosas y terminó en nada. Y Dios todavía tenía algo para Isaías. Y donde tú estés, Dios todavía te quiere usar, Dios todavía tiene algo para ti, pero hay algo que tiene que suceder en tu vida primero. Por encima de Él, de Dios, del Señor, había serafines. En la Biblia se menciona lo que parece ser como rangos, como categorías de ángeles. Hay arcángeles, hay querubines, hay serafines. Y se creen los que estudian la Biblia que son diferentes categorías, diferentes rangos entre las huestes, los ejércitos celestiales de Dios. Y los únicos que dice la Biblia que tienen alas son los serafines. Ahí le dañé el drama de Navidad a más de uno de ustedes porque está acostumbrado a todas las veces que sale un ángel, sale con sus alotas. Eso no es bíblico. La única vez en la que la Biblia describe a los ángeles con alas es hablando de los serafines. Yo no sé si es que cuando avanzan de rango les regalan alas o qué. La Biblia habla mucho de los ángeles y hay mucha malinterpretación sobre los ángeles. Yo no tengo planeado decir esto, pero lo voy a decir. A alguno le va a caer. Los ángeles no son para adorar. Es más, hubo ocasiones en la Biblia en las que la gente trató de adorar ángeles y los ángeles le dijeron, no, adora a Dios. Los niños cuando mueren no se convierten en ángeles. La Biblia dice que nosotros somos más que los ángeles. Dios nos hizo a su imagen. Es triste cuando muere un niño pequeño, pero los niños pequeños mueren y están en la presencia de Dios, no con alitas y no sé si como adultos, no sé, pero no se vuelven ángeles. La idea del ángel de la guarda no es bíblica tampoco, perdónenme, a ella le maté a ustedes ya toda la ilusión de la infancia. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios manda a sus ángeles para rescatarnos, para ayudarnos, pero que cada persona tenga un ángel y que el mío se llama Junior, no, eso no está en la Biblia. Así que hay muchas malinterpretaciones y muchos cuentos que la gente se inventa con los ángeles. Los ángeles son espíritus, dice la Biblia, ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación, o sea, nosotros. Son mensajeros. La palabra ángel, el sustantivo ángel significa mensajero, que lleva noticias, mensajero de Dios. Pero estos ángeles que describe aquí eran los serafines, los que estaban sobre el arca y las dos estatuas. Pero en esta visión de Isaías cobran vida y empiezan a hablar y empiezan a decir cosas y le dicen a Isaías, uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el idioma hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, a propósito, la Biblia no fue escrita en español ni en inglés. Así que decir que hay una traducción, que hay una versión de la Biblia que es más espiritual que otra, es ignorar la realidad. Porque lo único que tenemos es una traducción. Lo que los traductores hacen es tratar de poner todas esas palabras en la mejor manera posible. Y algunos traductores la tradujeron hace 300 años. Y es imposible que el español de 300 años lo estemos leyendo aquí y tratemos de que la gente entienda. Por eso a veces yo uso traducciones que no son la tradicional. Por favor, no se enojen y piensen que yo no amo a Dios ni que yo estoy siguiendo al diablo. No. Yo cuando preparo un mensaje uso 3, 4 traducciones diferentes porque
porque no hablo hebreo. A veces nos pegamos de unas cosas, hermanos. Lea la traducción que sea, lea varias para que compare. Pero no ande peleando ahí diciendo que una es mejor que la otra. No, son traducciones. Es como si yo dijera que la traducción en inglés es mejor que la español. ¿Qué derecho yo tengo para hacer eso? Habiendo dicho eso, el idioma hebreo no es un idioma donde existan las interrogaciones o los signos de exclamación. No existe. Entonces, cuando uno quiere hacer énfasis en algo, lo repite. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés ahí a través de la zarza ardiente, ¿qué dice Dios? ¿Cuántas veces lo llama? Moisés, Moisés. Traducido al hebreo quiere decir Moisés. Eso es un signo de exclamación en hebreo, una palabra que se repite 2 veces. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y no hay una palabra en toda la Biblia que se repita 3 veces, excepto santo. Porque no hay otro santo, porque es santo sobre todos los santos. La tierra entera está llena de su gloria. Él está en control absoluto, en dominio completo de todo lo que pase. No temas. Dios está contigo. Dios está sobre ti, sobre tus circunstancias. Tú crees que llegaste al final. Para Él no hay final. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y la palabra ejército aquí no quiere decir Navy, Marines, y esos son ejércitos humanos. Está hablando de los ejércitos del cielo. Está hablando de los cientos de miles de millares de millones de ángeles que con solo hablar ejecutan su palabra. Que puede, si Él quisiera, venirse, dejarse venir y acabar con todo esto en un instante. Ese es Dios. Por eso decía el salmista, aunque brame las aguas, aunque tiemble la tierra, aunque se levanten ejércitos contra mí, yo estaré confiado. Porque hay uno que es el capitán, el general, que está en comando de un ejército que es temible. Dios de los ejércitos es su nombre. Y los quiciales, o sea, las bases de los marcos de las puertas del templo, se estremecieron, versículo 4, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces Isaías dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Porque soy muerto, porque estoy perdido, no tengo salida. ¡Ay de mí! Porque ¿cómo es que es posible que yo, teniendo labios inmundos, cómo pueden mis ojos ver a Dios? ¿Cómo? Isaías dice aquí, se humilla y de inmediato, versículo 6, vuela hacia él uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y lo pone sobre la boca de Isaías. Déjeme decirle algo. Quizá la solución a tu incertidumbre, a tu desconfianza, a tu ansiedad, a tu depresión, a tu soledad, ¿no será que Dios quiere darte una visión más amplia de quién es Él? Porque Isaías, todo esto que está viendo lo lleva a reconocer que Él no es nada, que Él no tiene nada, que Él es inmundo, que Él no merece nada de Dios. Lucas capítulo 5, Jesús llama a Pedro, a Jacobo, Juan, otros discípulos, y dice: vámonos muchachos a pescar. Se montan en las barcas y Jesús le dice: Pedro, echa las redes. Y Pedro dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, no hemos agarrado nada, Señor. El pescador depende de la pesca del día, por eso tiene que hacerlo todos los días, ese es su sustento. Señor, no agarramos nada, hoy no sé qué va a pasar, tal vez tú te sientas así, no sé qué va a pasar conmigo. Jesús le dice: hazlo. Pedro le dice: Señor,
a tu palabra echaré la red. La echa. Dice que agarraron tantos peces que la red se rompía. Cuando Pedro vio esto, se tira de rodillas delante de Jesús y le dice: vete de aquí, Jesús, vete de aquí. Todos con él hicieron lo mismo. No somos dignos de que estés aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú, como Isaías, como Pedro, viste la grandeza, la majestad, la gloria de Dios y no tuviste otra cosa más que hacer que humillarte y decirle: Señor, no soporto más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué me sanas? ¿Por qué me cuidas? ¿Por qué me oyes? ¿Por qué, Señor, si no tengo nada que darte? No soy nada, no puedo ofrecerte nada. Hasta que no llegues a ese punto de desesperación, de gratitud, de sentirte indigno delante de Dios, Dios no va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Porque fue después de este momento que el serafín va y con unas tenazas, que eran también instrumentos de ahí del templo, agarra un carbón encendido y curiosamente agarra el carbón, toca los labios de Isaías y le dice: aquí está, mira, tus labios puros, tu culpa es quitada, tu pecado es removido, eres perdonado, y ahora estás listo, Isaías. ¿Y sabes qué? Ese era el mismo altar donde se sacrificaba el animal, y de allí tomó el serafín para aplicar el perdón de Dios sobre la vida de Isaías. ¿No te parece curioso que de esa cruz, hace 2000 años en el Calvario, Dios tomó lo que necesitaba tu alma, la sangre de su Hijo, para que cuando tú crees en Él, esa sangre se aplique a tu alma, a tu vida, y tú recibas el perdón, la sanidad, la restauración, no más culpa, no más vergüenza? ¿Dónde estás tú? ¿Llevando esa culpa, esa vergüenza, ese dolor por tu pecado, o del otro lado de la cruz? Dios hasta este momento no ha hablado. Toda la conversación ha sido entre Isaías consigo mismo, tal vez, con estos seres maravillosos que está viendo en esta visión. Pero es solo hasta que este hombre recibe el perdón de su pecado que Dios está listo para hablar y para darle una misión y para decirle: Isaías, murió Uzías, las cosas no se ven nada bien, pero yo estoy sentado en el trono. Yo todavía tengo una tarea para ti. Porque Dios empieza y dice, otra vez, inmediatamente después de que lo toca, y tocando con él sobre mi boca, me dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a mandar? ¿Quién irá por nosotros? ¿Creen los teólogos? Es el plural ahí, es la tercera persona del plural, la primera persona del plural, nosotros. Que está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías pudo oír a Dios en medio de una situación desoladora, cuando al ver la grandeza del Señor se humilló y reconoció su pecado. Pudo oír. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? ¿Cuántos de nosotros le estamos diciendo a Dios: Dios, háblame, muéstrame, dime, ¿qué hago, Dios? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a reconocer la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios? ¿Sabe hasta de qué manera la reconocemos? Señor, tú eres Dios, y si tú quieres, háblame. Si no me hablas, Señor, aún sigo siendo fiel, aún sigo anhelando, aún sigo buscando, aún sigo pidiendo. Pero ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos hable y no hemos primero
estado dispuestos a reconocer su grandeza y a postrarnos y a humillarnos, tirarnos delante de Él, reconociendo también que no somos nada. Nada tengo, nada soy, nada puedo sin Él. ¿Quién irá por nosotros? Y sin pensarlo dos veces, porque ya estaba listo para ir. Otra vez, ¿estamos listos tal vez para ir? ¿Listos según nosotros para escuchar? Pero no nos hemos doblegado ante la grandeza de Dios. Isaías lo hizo y Isaías le dice a Dios, heme aquí, envíame a mí. Dios le dice, Isaías, no va a ser fácil. Tú vas a ir, les vas a predicar, nadie te va a escuchar. Isaías le pregunta, bueno, está bien, pero ¿por cuánto tiempo? Dios le dice, no hay tiempo, Isaías, no hay tiempo. Lo que yo te llamo a hacer es algo difícil, es algo pesado. ¿Cuántos seremos dispuestos a escuchar eso de Dios? No, mira porque a veces en las iglesias hacen eso, te profetizo que va a haber prosperidad y Dios te va a usar y vas a ir a las naciones y serás bendición y amén, aleluya. Pero cuando te dicen, ¿sabes qué? Se va a poner peor antes que mejor. Pero tú aguanta, que yo estoy contigo. Yo todavía soy el Dios, Rey del universo. Todavía te tengo en mis manos. Todavía tengo el rumbo de la historia. Y tú vas a estar bien. Y al final, vas a ver que yo tenía razón. Isaías murió sin pena ni gloria, pero un día en una sinagoga por allá, el Hijo de Dios, el Rey que se hizo hombre, cuando tuvo que leer la Escritura, abrió las palabras de Isaías. Leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado. Yo soy este del que habló Isaías. Lo cerró y dijo, hoy se ha cumplido entre ustedes esto, lo que acabo de leer. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en medio de una situación incierta Isaías no hubiera reconocido la grandeza de Dios, la pequeñez suya, y se hubiera humillado delante de Dios? ¿Y qué de ti? ¿Dónde estás hoy? ¿Qué te está llamando a hacer Dios? Dios quiere y Dios tiene algo para que tú hagas. Sí, es importante saber que Dios es un Dios de propósito y Dios tiene un propósito para tu vida. Pero ese propósito se va a desarrollar en tu vida en la medida en que tú estés dispuesto a rendirlo todo a Dios.